en Isekais y YouTube me recomendó los 5 clichés más repetidos y odiosos del anime. Si tuviera que repetir, coño de su madre, si tuviera que decir los 5 clichés, sería power-ups sacados del culo o el poder de la amistad. Am, es que lo del harem es de los isekais, güey, pero o sea, del anime en general. Si alguna vez te he preguntado por qué los 37 animes shonen que te has visto se repiten varias cosas todo el rato, como que siempre haya un rival así. De mi Kirito, no. ¿Cómo que no? Si el Kirito es de los peores protagonistas que hay en la historia, güey. Edgy, fanfarrón, que quiere superar al prota, que el prota parta desde cero y acabe siendo una leyenda y cosas así. Enhorabuena, amigo, te has encontrado ante los clichés. Y es que según nos dice la fuente más fiable de toda la historia, repleta de académicos de primer nivel como es la Wikipedia, un cliché Bueno. es una frase, expresión, acción o idea que ha sido ya utilizada en exceso, Ramco, bienvenido. hasta el punto de que pierde por completo la novedad, especialmente si en un principio, es decir, 42 años atrás, fue considerada notoriamente poderosa o innovadora. Hablando en idioma del tío Jäger, estos son cosas que se repiten hasta la saciedad y que entre los autores se copian entre unos y otros simplemente porque funciona y a los... A ver, también te digo, no me acuerdo cómo se llama este libro, güey, pero hay un libro que te dice las 12 formas de contar una historia, las 11. O sea, es un libro que te dice básicamente que todas las historias se resumen a 12 o 14 puntos iguales, güey. O sea, si tú agarras todas las películas, El viaje del héroe, no me acuerdo si es ese, güey, pero hay un libro que te dice que todas las historias, sean películas, libros, series, animes, lo que sea, todas al final del día caen sobre los mismos 12, 13, 14 como líneas, por así decirlo, y que más allá de eso como que no se expande, güey. O sea que al final del día todas caen en esos mismos 12, 14 como baremos, pero no me acuerdo cómo se llama el libro, güey. fans les gusta. Así que sabiendo esto me he reunido con los mayores expertos de la OLT, la organización de otakus legendarios tetones, para analizar los que son los 5 mayores clichés de la historia del anime. Esas ideas repetidas hasta la saciedad que llevamos viendo toda la vida y que en pleno Big 2026 siguen ocurriendo. Vamos allá. Puesto número 5. Para abrir este puesto número 5 y que se entienda bien la idea del vídeo, he decidido abrir con una que todos vamos a reconocer que 100% tu anime favorito la tiene. Y no es otra que la de que el protagonista, que empieza siendo un don nadie, estaba destinado a ser el elegido. A ver. Este es probablemente uno de los clichés más famosos de toda la historia del anime, en tanto que te funciona muy bien para crear una historia completa. Quiero decir, si tú en el capítulo 1 me planteas a un prota que es un basurilla a nivel de poder, empieza siendo nivel 0, y encima le puedes complicar la vida negativamente todo lo que tú quieras, como que le hacían bullying y todo eso, pues al final tienes mucho margen para desarrollarlo conforme pasan los episodios. Pero claro, no solo mejorará en base al entrenamiento, que también se utiliza esa forma de hacerlo, sino que en algún punto te dirán que él era el héroe de la leyenda. Y hombre, a ver, vale, esto era tal cual hace 40 años. Hoy en día se hace de una forma más sofisticada y disimulada. Por ejemplo, empezar con un prota que a lo mejor es un humano normal o un basurilla, como estábamos diciendo, y que conforme pasen los episodios a lo mejor el tipo no demuestre ser el auténtico Goat, pero sí que te digan que en verdad tiene más talento del que parecía para hacer el trabajo que se haga en su obra, bien sea cazar demonios, bien sea ser un super saiyajin y cosas así. Por ponerte un ejemplo de la modernización de este cliché, tenemos al prota de Gachakuta, Rudo, alguien que lo primero... El diablo, ¿de qué anime es ese chat? No lo conozco, no me suena de absolutamente nada. Gochakuta, güey. En los episodios se te plantea como un niño sin poderes, alguien que vive en la pobreza y que como mucho es un poco ágil porque se vio como esquivaba los tiros de bala y cosas así, pero vamos, que el tipo no tiene ningún poder en apariencia sobrenatural. La cosa es que más allá de ser un tipo con síndrome de Diógenes, no parece que vaya a ser alguien superpoderoso. Todos los animes tienen eso menos los rom-coms. Güey, es raro el anime que te presente una situación diferente en cuanto al prota. Shonen, que sea shonen.
Y no es hasta que se cae al vacío de Sotomundo y se nos revela todo el tema de que existen los Givers, personas capaces de controlar un objeto al que aprecian demasiado y utilizarlo en batalla, que se nos muestra el verdadero talento oculto de Rudo. Y redobles de tambores, efectivamente, entre los pocos humanos elegidos para hacerlo, él es un Giver, algo que evidentemente es necesario para mover la obra y que el prota esté metido en la escala de poder, pero resulta que rápidamente te dicen que él es especial, porque es capaz de manejar varias receptáminas casi de forma infinita con todos los objetos que pille. En este caso, él lo que hace es que si tú le tiras, por ejemplo, un teclado random, él va a hacer que las teclitas echen fuego y te las lance a la larga distancia. Es decir, que es un poder que está bastante Ha roto el cabrón, Simón. guapo, pero como digo, está bastante chetado ya de primera. Como te digo, este es casi un cliché necesario para empezar a mover un shonen, porque si no lo haces así, la historia casi que no te va a llamar la atención. Y está claro que grandes animes ya lo han consolidado. Veas el ejemplo de Naruto, donde empieza siendo un tipo totalmente rechazado por su aldea y acaba siendo un Hokage. Deku, que por ejemplo empieza literalmente sin poderes, en un universo donde la gente tiene poderes y acaba con el poder más tocho. Eren es un humano normal y acaba siendo el fundador. O Tanjiro, que pasa de ser vendedor de carbón al elegido del sol y de los dioses. Y claro, al ver todos esos casos de éxito, esto nos lleva a la pregunta inevitable. A ver, con Tanjiro te lo medio quieren vender de que, bueno, pues es que el papá, güey, o sea, todo eso viene de parte del papá, porque el papá era el chingón y era Don Vergas y bueno, él forma parte de esa descendencia, pero sí, entra dentro del mismo cliché, Simón. Qué bueno son algunos clichés, la verdad. ¿Por qué este cliché funciona? Si un cliché, entre comillas, debería ser algo negativo, algo repetido que la gente identifique rápido y por tanto no le guste. Pues en este caso tiene varios argumentos claros. Pues a ver, si no te centras tanto en el tema de que el prota acabe teniendo el talento y más que nada te centras en el trabajo que ha hecho para sacar a relucir todos sus poderes, más o menos representaría un poco el sueño americano de empezar desde cero y acabar montando un imperio. Esto me lleva al siguiente punto y sería la empatía que puedes sentir hacia un protagonista que sea así, porque básicamente la mayoría de usuarios que vemos animes no somos gigachat en todas las áreas y podemos sentirnos identificados rápidamente con este tipo de protas, algo como si él puede, yo también puedo. Y ya si nos vamos a lo que representa a nivel de trama o de escritura, si tú planteas este tipo de protagonistas, vas a tener siempre, sí o sí, una evolución para ellos, y eso es algo que los fans pedimos mucho, que los personajes evolucionen y se vea un progreso, y eso evidentemente nos va a dar satisfacción porque vamos a ver un cambio. En fin, que si pongo este cliché en el puesto número 5 es porque sí, señores, es un cliché, lo hemos visto 400 millones de veces, pero al mismo tiempo es una especie de mal necesario. Sí, pues God, güey, pues un prota muy cabrón. Y Se están tardando demasiado con la obra y ahora que George Morikawa está malito, güey, porque cayó en la UCI, Créeme. pobrecito, que cayó enfermo, más se está retrasando la obra. Pero ya necesito que lo regresen o que terminen Hajime no Ippo, güey. Sí, pero su puta madre, ya tenemos como 7 años con Ippo retirado, cabrón. O sea, o me lo sacas del retiro o terminas tu obra, cabrón. O sea, ya la chingada. los hay peores. Puesto número 4. Cuentan las malas lenguas que en el mundo del anime solo es posible hacer dos tipos de villanos. Aquellos que son malos, malitos, psicópatas de manual que solo viven para hacer maldades, y aquellos que tienen un pasado que justifica todas sus acciones y tenían razón. Pues precisamente para este puesto número 4 nos quedaremos con el cliché de los villanos, de los cuales los fans dicen muy a la ligera, incluido tu tío Jäger, que tenían razón. A ver, cuando se dice que un villano o un antagonista tenía razón, normalmente... Sí, ándale, güey, o me lo sacan del retiro o que me lo jubile Camión Kun, cabrón, pero ya terminen esa madre. Tiene que ver con las siguientes condiciones, y es que a lo mejor su objetivo final, al menos desde su punto de vista, es algo noble, es algo que busca el bien de varias personas o incluso del mundo entero, pero los métodos que utiliza en el acto son básicamente cargarse a todo Dios. Ya fuera de Como Thanos, güey, por ejemplo. memes, si nos vamos a ejemplos prácticos de esta tesis, tenemos ejemplos como es el de Pain, alguien quien quería buscar la paz mundial a través del terror, del miedo previo que haga que nadie vuelva a levantar un dedo. O por ejemplo, gente como Zeke Jäger, quien quería la paz mundial también mediante la extinción lenta y mediante la eutanasia del pueblo eldiano. Otro ejemplo que encaja bastante bien en esta temática sería Stein de Boku no Hero Academia, alguien quien tiene una motivación final muy noble, como es que los héroes lo sean por vocación y por tener un corazón puro, por así decirlo, en vez de perseguir otras cosas como sería el ego, el estatus o... ¿Al final le dieron más desarrollo a Stein o lo dejaron ahí y ya no lo aprovecharon más? Porque era un buen villano, güey, la verdad, ¿eh?
incluso Y su queer que era muy interesante. el dinero, pero claro, el problema que tiene es que castiga a los que son así matándolo o dejándolo lisiados de por vida. Por otro lado, si tuviéramos que hacer una especie de checklist de características que comparten todos los personajes que tienen este cliché, es que todos ellos tienen una ideología muy clara, es decir, que no son dubitativos, sino que saben perfectamente lo que tienen que hacer y en apariencia su objetivo te parece más o menos lógico o razonable. A partir de ahí, esos personajes nos suelen poner en una posición moral bastante incómoda, ya que no Al Stein no, pero a su ideal sí. Bueno, algo es algo. normalmente suelen señalar defectos reales y que son totalmente verdad de la sociedad en la que ellos viven o incluso a veces del mundo real. Por lo tanto, si estos tipos no actúan por un interés propio y en todo momento ellos creen que hacen lo correcto, que está bien toda acción que toman y además de eso tienen una especie de visión de futuro en la que tratarán de ayudar a una sociedad o a un grupo mayoritario de personas así rollo político, ¿en qué fallan? Pues precisamente en aquello que los convierte en un cliché solo apto para villanos y antagonistas, y es que ellos siempre emplearán métodos súper extremos para llevar a cabo sus ideas, es decir, que nunca las imponen mediante la palabra o desde una visión más calmada, sino casi siempre matando a un montón de personas o haciendo auténticas masacres a escala mundial. Esto Alguien que sí podría estar haciendo eso, aunque claro, como la obra no la están evolucionando más, güey. Pero la rata de los zodiacos en Hunter x Hunter podría ser alguien que sí que está yendo por ese camino, güey. ¿Sabes? Como de que tengo este ideal, güey, pienso que las cosas deberían de hacer así. Y el vato lo hace por medio del engaño y la política y como que mover los hilos por detrás y no tanto estar matando gente, güey, ¿sabes? Pero claro, como Hunter x Hunter tiene más tiempo en hiatus que en producción, pues también está cabrón, güey, ¿no? Estos tipos no tienen por qué ser edgys y fríos desde el primer momento, pero normalmente sus personalidades, que en apariencia eran normales, se transforman en base a eventos y traumas que van viviendo sus historias y sí que acaban un poco con esa faceta de frialdad moral. Pero lo que sobre todo comparten siempre es un desprecio total hacia aquellos individuos que ya no solo no compartan su ideología, sino que ya encima tengan la contraria. Véase Geto al inicio de Jujutsu Kaisen. Y el que podría considerarse como el rey de este arquetipo podría ser el propio protagonista de Death Note, quien a su vez es el antagonista de su obra si tomamos a L o a sus sucesores como los protagonistas, porque realmente se sabe que son los buenos. Y lo digo porque el señorito Yagami es carne de cañón de adolescentes edgys en internet que te pondrán Light tenía razón porque quería matar a criminales e ignorarán todos los métodos que utilizó en el proceso y como demostró un egocentrismo total a la hora de sacrificar a cualquier peón en su partida de ajedrez. En resumidas cuentas, si este cliché se ha utilizado tantas veces en todos los animes que hemos visto, es básicamente porque, punto número 1, baitea totalmente a los chavalines que solo se quedan con lo de que tenía razón y lo van a spamear hasta la saciedad, y luego con el resto de personas ¿Qué pedo con la pata, güey? que lo analizamos un poco más fríamente, pues llegamos a entender ciertos puntos del villano, aunque condenemos todas sus acciones y su actuar, lo cual le da bastante riqueza. Puesto número 3. Un viejo sabio escribió en una piedra hace 2000 años que todo anime en el que haya razas, clases o variados sistemas de poder y haya una nueva generación de chavalines que releve al anterior, tienen que echarse sí o sí un torneito de peleas entre ellos. Y desde entonces todos los animes lo han tomado como una ley. Y es que, mi gente, ese es precisamente el cliché que hemos elegido para este puesto. Oigan, Record of Ragnarok empezó muy bien y acabó mal, ¿no? Yo no lo he terminado de ver, güey, pero sí le pasó eso, güey, ¿no? Fue la típica obra que empezó de puta madre y al final terminó medio, ¿no? Número 3, el típico torneo de los exámenes Chunin que hemos visto repetidos hasta la saciedad, en el cual te presentan a distintos tipos de personajes, se dan putizas entre sí y todo acaba con un desmadre. A mí este cliché me gusta llamarlo como el torneo del caos fatídico, porque normalmente todo empieza con una especie de reglas controlada y supervisado por adultos, en el que parece que todos los participantes van a poder ejercer sus funciones de forma segura y todo eso, pero llega un punto en el que o bien aparece un villano o un antagonista o pasa lo que sea, que todo se desmadra y hay riesgo de palmarla realmente. Para dejártela clarita, este tipo de torneos empiezan siempre con una presentación de muchísimos personajes que en ese momento como usuario pues no te quedas con todos ellos, y lo que se rodea es una especie de ambiente competitivo en el que ya ves algunas rivalidades o piques entre los personajes, todo ello con una serie de reglas claras que te explicará el maestro de turno y una...
Aún no acaba. Creo que le pasó que las peleas no eran interesantes. Muchos guionazos y los diseños de los personajes. Una serie de Ah. pruebas progresivas, es decir, no todo tiene por qué ser peleas uno contra uno sin camiseta. A partir de ahí, ya sí que sí, empezarán los combates de toda la vida, uno contra uno, en el que el prota normalmente llegará bastante lejos o incluso lo ganará. Por lo tanto, habrá una clasificación que más o menos te hará la idea de cómo está el power scaling en ese momento inicial de la serie. Pero como pasó en los exámenes Chunin con la llegada de Orochimaru, en el examen de cazador de Hunter x Hunter con las apariciones de Hisoka y el hermano reventado de la cabeza de Killua, o incluso en el torneito de My Hero Academia con la aparición del Nomu, siempre aparecerá algún elemento dispuesto a cargarse a todo Kiski. Y sí, mi gente, sí, en este tipo de clichés del anime siempre habrá un giro inevitable, una invasión en la que aparecerá el enemigo o grupos de enemigos que a lo mejor podrían estar también infiltrados, habrá múltiples traiciones, se cargarán a varios personajes NPCs que no le importan a nadie, ciertas manipulaciones a los líderes de las distintas organizaciones y normalmente pues se nos revelará algo más del enemigo y se le presentará como algo intimidante. Y ya normalmente de cara al final, lo que se suele ver es que el grupo de villanos se bate en retirada, puede que hayan dejado alguna muerte prematura en el anime, pero normalmente esto le enseñará a los protagonistas que tienen que entrenar todavía más duro y superarse, y se pasará seguramente alguna especie de arco de transición. Y ya si quisiéramos extender este cliché como si fuera un chicle, podríamos hablar directamente de lo que son los torneos normales, los torneos que todo anime de pelea tiene que tener, véase el torneo de la fuerza, el Dark Tournament, cualquier ejemplo que se te venga a la cabeza puede valer, pero evidentemente no lo vamos a contar porque un torneo en sí creo que nunca fue una idea novedosa en un anime, así que lo dejamos simplemente en el típico torneito de estudiantes. Puesto número 2. ¿No te ha pasado alguna vez que viendo tu anime favorito, de repente entra en escena un nuevo personaje que no habías visto hasta el momento, que tiene así un diseño como muy impactante, parece poderoso y sobre todo tiene mucho aura que decimos ahora, y nada más aparecer se revienta y se papea a todo el elenco de personajes que venías viendo? Pues si lo has visto y no estoy delirando, efectivamente te has encontrado con uno de los mayores clichés de la historia del anime y tengo que decir que también de mis favoritos. A ver, pero también ese cliché entraría en el aspecto de que te presentan a ese personaje súper chingón, súper poderoso, como que no hay nada más fuerte que él, y luego a la siguiente temporada el vato se vuelve un normie completo y sale otro güey que es más fuerte, y entonces toda esta pinche pseudo leyenda, lore que te escribieron detrás de él, de que era la mega chingonería, pasa a ser alguien más de los personajes normales, güey. El típico personaje overpower que aparece y humilla a todos. Bueno. Esto es un cliché claramente, en tanto que ya es una idea que se ha repetido hasta la saciedad y que lógicamente en algún Puede momento ser, ¿no? sería novedosa. Y normalmente yo considero que se utiliza para dos cosas. La primera de ellas es para introducir a un personaje fachero que a lo mejor no tiene por qué ser el enemigo, pero quieres tenerlo en alta estima en tu anime. Por poner un ejemplo de lo que no es un enemigo y sí que aplica este cliché, sería Escanor, quien evidentemente no lo ejecuta del tirón, es decir, el tipo no aparece en escena y del tirón humilla a todos los mandamientos, sino que es verdad que primero te baitean un poco con esa primera forma que tiene y en cuanto sale el sol sí que te revienta a todos, dándote cuenta de lo poderoso que es. Pero claro, lógicamente también se utiliza este cliché para introducir a villanos o grupos de villanos. Uno de los casos más evidentes, y sé mi gente que odiáis esta especie de anime, aunque no se lo puede considerar anime, es el de Solo Leveling cuando aparece el rey de las hormigas quimera. Sí, el Meruen de AliExpress. Y es que parece que al autor se le va totalmente la flapa y considera que medio cast de personajes no es nada importante y este bicho se los empieza a cargar de forma totalmente brutal. No sé si habéis visto un anime barra película de unas cucarachas en Marte que se revientan a todos en un segundo, pues básicamente lo hace de la misma. ¿Qué pasó con Terraformers? A mí Terraformers la verdad me gustó, pero no me acuerdo por qué le perdí el rastro, güey, lo dejé de ver. Y ya no supe qué onda, o sea, porque sí que llegué, bueno, según yo, sí que llegué a un punto relativamente avanzado de la historia, pero no sé si terminó, si lo cancelaron, se lo comieron los gatos. Misma manera, y bien que te deja claro que es el jefe final. Si ya nos vamos a ejemplos más clásicos, tenemos el de toda la vida, uno al que le habrán podido hacer 200.000 millones de AMVs y efectivamente es el de Madara contra la Alianza Shinobi. Recordemos que estos tipos son miles de ninjas, básicamente todos los ninjas que existen en el universo de Naruto, que se han unido para contrarrestar al bando de Akatsuki o Tobi, por decirlo así, y de repente, cuando reviven a Madara, te das cuenta de quién
quién es el que manda aquí. La cosa es que te das cuenta de lo poderosísimo que es este personaje, ya no solo porque Pierrot decidió gastarse el 99,9% de su animación y sacrificar todos los demás episodios para que este momento quedara súper épico, sino por todo el despliegue de habilidades que hace Madara, dándote cuenta de que es un shinobi legendario. Si nos vamos a un último ejemplo de este tipo de personajes superpoderosos que se te presentan, y en este caso tampoco es enemigo, está el de Levi Ackerman, uno de los que mayor impacto tiene en el espectador, porque los primeros episodios de Shingeki ya te venían diciendo que cargarse a un titán era tarea casi imposible para soldados que ya están preparados para matarlo. En resumidas cuentas, que si quitábamos el cuerpo de exploración, hacían falta como 30 militares para poderle darle batalla a un titán de los puros, que al final no pasan de ser NPCs en esta serie. Y todo esto se rompe cuando aparece Levi Ackerman en escena, cuando nos dan la presentación oficial, por así decirlo, del personaje dentro de la trama canónica. Nos damos cuenta de que se carga titanes y el tipo está más preocupado porque no le manchen de sangre que porque pueda perder la vida contra ellos. Y salvo que te lo pongan para presentarte al típico villano principal de arco y decirte lo poderoso que está y que la escala de poder se acaba de romper, como diciéndote, chavalín, entérate de que ahora se viene arco de entrenamiento, normalmente no me va a sonar como algo tan repetitivo. Para resumir todo lo que hemos dicho, te diría que este cliché está tan alto en el top porque lo hemos visto en literalmente todos los animes posibles. El caso es que a mí no me disgusta tanto porque suele dar momentos bastante épicos. Puesto número... El mayor cliché en la historia de los animes, güey. ¿Cuál podrá ser el mayor cliché? Uno de los creadores de El villano que tenía razón, de El torneo de estudiantes que se sale de madre o del típico personaje OP que revienta a todos, llega la última creación, el protagonista que tiene el demonio metido dentro. Por favor, mangakas del mundo, dejen de repetir. Kaiju número 8, el pibe de la motosierra, Jujutsu Kaisen, ¿y qué más? Este maldito cliché de una vez. Ya en serio, mi gente, tenemos que admitir que la idea de meterle un bicho dentro a tu protagonista suele funcionar muy bien en el mundo del anime shonen. Véanse los ejemplos de Meliodas, Naruto, Meliodas, Itadori, Asta o incluso el mismísimo Naruto. Y es porque, en primer lugar, normalmente generas una dualidad que Black Clover funciona muy bien también, porque el protagonista normalmente tenderá a ser buena onda y tal, incluso a veces un poco torpe y tal, y su demonio metido dentro pues será todo lo contrario, alguien bastante malvado y con una personalidad totalmente alterada. Otra de las razones más comunes por la que se utiliza es por dar... Amigo, qué horrible animación de la tercera temporada, güey. O sea, Jesucristo bendito. Igual el manga se había ido al carajo, güey, ¿no? Pero qué fea animación. Qué cosa más horrible, qué pata en los huevos, qué cáncer visual, o sea, todo mal con la tercera temporada. Darle power-ups a tu protagonista, es decir, que no todo dependa del entrenamiento y del esfuerzo físico como tal, sino que... Yu-Gi-Oh, güey, sí es cierto, o sea, no es un demonio, pero tiene un espítiro metido en el espítiro del faraón, güey, ¿verdad? Que al tener esa especie de cosa rara adentro, pues normalmente la sacará en momentos rage o en momentos donde él a lo mejor esté un poquito más debilitado mental. Sí, güey, cuando pensabas que no podía ser peor, los hijos de su puta madre lo lograron, güey, o sea, cuando creías que la barra ya estaba en el piso, estos cabrones dijeron, sí, güey, pásame esa pala, güey, se empezaron a hacer un pinche hoyo, y vamos a bajar la vara más abajo todavía, güey, superen esa madre, culeros. Realmente. A partir de ahí la obra te puede mantener bastante enganchado porque normalmente el prota va a tener un diálogo interno con esa especie de bestia que tiene dentro y normalmente a la larga tratará de establecer una relación, pero mientras tanto siempre estará ese riesgo de que pueda perder el control y dañar a los suyos, lo cual nos suele enganchar como usuario. Vaya, que conflictos como ese que te digo del miedo a herir a los aliados, la lucha interna, esa especie de identidad personal que a veces se rompe y sobre todo la necesidad de tener un gran control emocional ante tener tanto poder que puede salir liberado, son cosas que siempre comparte este cliché en el anime. Y ojo, porque aunque es un argumento repetido hasta la saciedad, sí que también es muy variable, porque tú como mangaka siempre vas a poder controlar qué clase de bicho va a ser el que tiene metido tu prota. No siempre tiene que ser Satanás nivel 100.000. Por ejemplo, Denji tenía a Pochita, que era su pequeño amigo demonio, Ichigo tiene lo del Hollow interior, Meliodas, más que tener algo dentro, tiene una especie de segunda personalidad oculta que en realidad era su personalidad real cuando era demonio y todo ese tipo de cosas. Lo puedes ir variando a tu antojo. Y aquí me
voy a permitir tirar un facto y una opinión. Y es que voy a poner un ejemplo de un conflicto con ese demonio que me gusta y uno que no. Está el caso clasiquísimo de Naruto, donde de repente se hace amigo de Kurama de una forma para mí un poco forzada, ya que el bicho desde el primer momento se antojaba imposible de hacerle cambiar de opinión. Era simplemente una bestia de chakra y de repente en un par de escenas en las que Naruto se abre un poco con él, el bicho también ve el pasado del propio Naruto, de repente hace una transición como demasiado rápida a ser medio buena onda y confiar en su Jinchuriki, cuando como decíamos tiene una personalidad totalmente inalterable. Esto me lleva a decir el caso que a mí sí me gusta y es el de Itadori. Ojo, no me he leído la parte final del manga y no sé si esto va a pegar un petardazo de que de repente sean amigos del alma, pero creo que está muy bien llevado en Jujutsu Kaisen, es decir, Itadori lógicamente odia por completo a Sukuna y Sukuna simplemente lo ve como una especie de recipiente. Ambos se odian y está en todo momento el peligro latente de que el demonio salga a la luz. Y ojo, porque cuando el demonio sale a la luz no se anda con tonterías y se hace como medio buena onda o se evangeliza y cosas así. Se carga a todo el mundo. Y llegados a este punto, mi querido Jäger, me El meme de puto el que se mueva es increíble, güey. encantaría que me dejaras en comentarios algún ejemplo de El poder de la amistad. Yo creo que Naruto es el anime que más utilizó el recurso del poder de la amistad, güey, ¿no? Y mira que Yu-Gi-Oh! Literalmente trataba de eso, o sea, todo el rato los amigos estaban con que y el símbolo de la amistad y el símbolo de la amistad, pero creo que incluso Naruto abusó más de esa vaina del poder de la amistad que el propio Yu-Gi-Oh! clichés del anime que no haya mencionado en este vídeo y que creas que se ha repetido sin parar 30 millones de veces. Pónmelo porfa porque os voy a leer a todos y si tengo tiempo te voy a responder seguro. Si este vídeo te ha molado, Gran video, güey, me gustó. Buenos clichés. Lo apoyo, lo banco y la verdad es que algunos, bueno, sí son necesarios, pero están bien hechos, güey. Aunque sean clichés, están bien hechos y lo que dije en el video de los clichés de los isekais. Nos gusta la mierda y la vamos a seguir consumiendo, güey, la verdad. O sea, ¿qué le hacemos a la mamá?